también lo puede ver en la pantalla, Mateo 18 del 21 al 34, por favor. Y dice así: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece o es similar o es igual que a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para que así saldara la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y le pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo. Él perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te pagaré. Pero él se negó, más bien fue e hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo malvado, le increpó: te perdoné toda una deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Ingrato, diría yo ahí, ¿verdad? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que él pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos de que cada uno perdone de corazón a su hermano. Señor, te damos gracias esta noche por permitirnos estar juntos en tu casa una vez más. Doy gracias por cada persona en este lugar, cada familia, cada individuo que viene a buscarte a ti, Señor. Te pedimos en este momento que nos des ojos para ver, oídos para escuchar y corazones para recibir todo lo que está en tu palabra, Señor, y que tú abras nuestra mente, nos llenes de tus conceptos, de tus ideas, Señor. Te pido en este momento que hables a través de mí, que me uses como un vaso útil en este momento, Señor. Pon tus palabras en mi boca para que todas las personas en este lugar sean restauradas, transformadas y desafiadas en su corazón por tu Espíritu Santo, no por mí, sino por tu palabra y por tu amor y por tu misericordia, Señor. Te pedimos en este momento que tú nos guíes a toda verdad en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Pueden tomar su lugar. Los versículos que acabamos de leer es una de las historias que a mí me llaman mucho la atención de la palabra. Son parábolas que Jesús usaba. Una parábola es una historia que Jesús contaba para ilustrarnos cómo eran las personas o cómo era el reino de Dios. Jesús siempre quiso mostrar el reino de Dios de una manera que la gente pudiera entenderlo, ¿verdad? Una manera en que la gente pudiera comprender la historia. Y realmente las parábolas de Jesús siempre sacaban de onda a todos, ¿verdad? Siempre hacía que las personas entendieran claramente lo que él estaba diciendo. Incluso cuando él decía ciertas parábolas, como cuando él habló de los siervos malvados que asesinaron al hijo del dueño del viñedo y toda esa onda, incluso los mismos que estaban en contra de él entendían que se trataba de ellos. Pero en este capítulo nos habla acerca de esta historia, de esta parábola. ¿Para qué? Para ilustrarlos acerca del perdón, a ilustrarnos acerca de lo que es el perdón, tanto para Dios como para nosotros. Y en Mateo 18, pero la versión del lenguaje actual, no lo tienen en la pantalla, así que preste atención. Mateo 18, en la versión actual, en el 21 y 22 nos dice: entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Jesús le contestó: no basta con perdonar al hermano solo 7 veces, hay que perdonarlo una y otra y otra y otra y una vez más y después otra vez, es decir, siempre. Es lo que dice la nueva traducción actual. La Biblia en la nueva traducción actual nos da a entender de que lo que Pedro le preguntó a Jesús 7 veces, incluso para los judíos decir el número 7 no quería decir un número, sino era más bien como una exageración, como decir mucho, ¿verdad? Como decir, tengo que perdonar mucho a mi hermano.
Y Jesús le empieza a decir ahí, esta traducción que leemos aquí, nos dice, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces, hay que perdonarlo una y otra vez, las veces que sean necesarias, un día, al día siguiente, el día que viene, la siguiente semana, hay que volverlo a perdonar. Y el perdón es una de las cosas más difíciles para todos nosotros, porque no todos tenemos la capacidad de perdonar o no todos queremos hacerlo. Yo escuchaba a otro orador decir que el perdón no es algo circunstancial, sino es una decisión, ¿verdad? Es algo que uno decide tener, uno decide perdonar, como uno decide amar, como uno decide hablarle a otros de Jesús. Uno es el que decide, ¿verdad? Hacerlo. Y es igual con el perdón es una decisión. Diga conmigo el perdón. A ver, dígalo fuerte, el perdón es una decisión. Y aquí la Biblia nos narra la historia de un hombre que era muy rico, que tenía siervos, y estos siervos le debían cierto dinero a él. Y cuando mandó a traer a uno de estos, ¿qué pasó? Llegó y dice la Biblia que tenía demasiadas deudas con su señor, tenía miles y miles de dólares, no sé, ¿verdad? De pesos, de libras que le debía a su señor. Y prácticamente lo querían vender a él, porque en aquel tiempo se podía, ¿verdad? Se podía vender a la persona, se podía vender a los hijos, hasta el perro querían vender, ¿verdad? Con tal de que le pagara la deuda. Pero dice que el hombre se arrodilló delante de su señor. Yo creo que se puso en los pies, ¿verdad? Señor, perdóneme, mira, espérame tantito, ¿verdad? Yo te lo voy a pagar todo y así. Y dice la Biblia entonces que el señor dijo, bueno, está bien, te voy a dejar libre, no me debes dar nada más porque tengo corazón de pollo, ¿verdad? Mi papá dice mucho eso porque él dice que tiene corazón de pollo. ¿Por qué decimos corazón de pollo? Porque somos muy sensibles algunas veces, ¿verdad? En el caso de mi papá, por su carácter, es muy sensible, ¿verdad? Él le hacen algo y al rato ya los perdona. A mí me ha tocado ver un montón de veces que gente que antes, no sé, habló mal de él, familiares, personas que conocemos, al rato los anda abrazando como si nada. ¿Por qué? Porque dice que tiene corazón de pollo, ¿no? Y de repente en esta historia yo veo prácticamente lo mismo, ¿verdad? El Señor dijo, bueno, te voy a perdonar nada más porque me conmoviste, nada más porque sé que tienes hijos y no quiero que quede en mi conciencia que los mandé de esclavos y pues no quiero que eso quede en mi conciencia, ¿no? Y pues obviamente movió a su Señor a misericordia, pero lo que pasó después fue lo que nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Lo que es muy típico, ¿verdad? Dicen por ahí que bien con mal se paga, dicen algunos, ¿no? Pero en Cristo bien con bien se paga. Porque hay historias como estas que menciona aquí la Biblia, pero nos muestra las consecuencias que tiene. Porque ahí dice la Biblia que este hombre fue perdonado, pero saliendo, ¿qué dijo? Se encontró a uno que le debía 10 pesos. Hey, tú me debes 10 pesos, ¿verdad? Si lo pasamos a nuestra vida normal, a nuestras palabras, diríamos, hey, tú me debes 10 pesos, ¿no? Y el otro, oye, perdóname, es que no tengo ahorita para pagarte, te lo pago luego que reciba el cambio de mi billete, ahí te lo voy a dar. No, quiero que me pagues ahorita, ¿no? Y le empezó a exigir a aquel tipo que le debía 10 pesos y lo agarró y lo metió a la cárcel con tal de que le pagara lo que le debía, ¿no? Y entonces los demás dijeron, oye, este se está pasando de lanza, ¿verdad? Los demás siervos, los demás gente que estaban trabajando con el Señor dijeron, oye, este está bien loco, ¿verdad? ¿Cómo va a ser así? Dicen por ahí, hay que ser coche pero no tan trompudo, ¿verdad? Eso se aplica bien ahí. ¿Sabe por qué? Porque los demás siervos dijeron, este compa le perdonaron la deuda. Este compa le perdonaron una deuda de millones de dólares y este que le debe 10 pesos le está cobrando. ¿Usted conoce gente así? Yo sí conozco gente así y he escuchado historia de gente así, hablando de dinero, porque a veces uno le presta a personas, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí han prestado alguna vez? ¿Verdad? A veces le prestas a personas, ya sea familia, amigos. Y cuando tú le prestas a personas, hay ciertas personas que sí son puntuales, le debes algo, te deben algo y te pagan a tiempo, pagan los días 13, el día 13 ya está ahí, o desde el día 12 ya te depositó, ¿verdad? Pero hay otros que no, que no, pues no pagan y así. Y lo peor de todo es que lo que pasa es no solamente eso, sino que dices, bueno, voy a ser misericordioso. Quizás tú lo eres, quizás uno lo es, ¿verdad? De decir, bueno, te voy a dar chance que lo pagues luego, que lo pagues la otra semana, que lo pagues el mes que viene, ¿no? Y uno lo hace, ¿no? Uno tiene ese corazón, como decimos, de pollo, un corazón amable, un corazón buena onda, ¿no? Y dice, bueno, lo hago de ese modo. Pero lo feo es cuando uno le debe a esa persona, ¿no?
Porque a veces nos toca estar así, ¿verdad? A veces nos toca a nosotros prestar y a veces nos toca pedir prestado de repente, ¿no? Por alguna situación, yo qué sé. Pero hay gente que cuando tú le das prestado a ellos, ay, dame chance. La otra semana, en un año te pago esos 10 pesos que te debo. Y a veces son cantidades ridículamente baratas, ¿no? Demasiado poco. Y tú dices, bueno, pues tal vez no tiene tanta economía, quizás no puede hacerlo ahorita, vamos a darle chance, ¿no? Pero lo malo es cuando tú le debes a esa persona. Hay personas que son así, como lo que le voy a decir enseguida. Uno les debe a ellos y puede ser la misma cantidad, incluso un poco menos, y eso sí te la pasan exigiendo todos los días. ¿Sí se ha encontrado gente así? Tú le prestas y luego tú le pides prestado, me debe 5 pesos. Sí, ya sé, te lo voy a pagar el 13. Oye, ¿no será que puedes adelantarme unos 2 pesos? Porque pues es que me debe 5 pesos. Sí, pero te lo voy a pagar el 13. Es que mi hijito se enferma. Sí, pero quedamos en un día, hicimos un trato, no puedo yo adelantar ni nada de eso. O a veces te pasas un día, ¿no? Y quizás no tuviste chance de depositar, no tuviste chance de ir a verlo. Y así son los amigos que no pagan. Ya empiezan a echar indirectas en el Face, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen un corazón misericordioso. Y ahí se ve la consecuencia de lo que le pasa a esas personas. Aquí claramente la Biblia nos habla al final de esta historia, nos habla acerca de que este hombre, el Señor se enteró de lo que hizo. Aquel jefe, aquel dueño de ese gran lugar se enteró de que aquel tipo había hecho esto. Y le dijo, eres un malvado, dice ahí, ¿verdad? Pero eres un ingrato, un desgraciado. O sea, yo ni siquiera te cobré ni un peso y vas y le cobras de esos 10 pesos que te debe aquel. Pero lo genial de esta historia es que hay justicia, ¿sí o no? A mí me gusta ver las historias cuando hay una historia de justicia, cuando hay una historia en la cual alguien sale castigado y se la merecía, ¿verdad? Incluso todos nosotros cuando vemos películas nos encanta ver que al final no sé, lo que tenía que pasar pasó, ¿verdad? Y al final el malo termina siendo vencido, el malo termina muriendo en vez del bueno, y uno, wow. Y es lo mismo que pasa en esta historia. Ese malvado, ese hombre que no pudo perdonar a alguien que le debía 10 pesos sabiendo que otra persona le había perdonado millones de dólares, y este hombre no quiso pagar 10 pesos, no quiso perdonar 10 pesos. Entonces el mismo dueño le dijo, ¿sabes qué? Te voy a meter a la cárcel y ahora sí te voy a hacer sangrar, ¿verdad? Ahora sí te voy a hacer que lo pagues todo para que te alivianes, ¿verdad? Me imagino que era mexicano ese dueño, ¿vale? Ahora sí te voy a meter al bote para que aprendas cómo es hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque no se lo merecía aquel hombre. Yo imagino que el otro hombre, pues no sé, hay rangos de gente que tiene economía. Imagino que el otro hombre era más pobre, era más sencillo. Este hombre debió haber tenido misericordia porque tuvieron misericordia con él. Y algo lo que pasa es de que muchas veces hay personas que no perdonan cosas que otros sí les perdonaron a ellos. Un claro ejemplo, por ejemplo, son los padres de repente, ¿no? No sé, el hijo se corta el pelo de una forma, ¿no? Es un ejemplo pequeño, ¿no? El hijo se corta el pelo de una forma y están así de, es un peinado satánico. No, ese corte no te queda. Diría por ahí un doctor que conozco, que voy a denunciar ese que te cortó el pelo, ¿no? ¿Cómo es posible? No, a veces que la moda te ve bien feo ese corte, ¿no? Y uno como hijos a veces, o personas jóvenes que de repente nos hacemos cortes, diría Marcos Witt, córtate el cabello mientras lo tengas, porque cuando seas viejo no vas a tener nada, ¿ah? Para algunos casos, ¿no? Otros pues vamos a estar peludos hasta que nos moramos. Pero en algunos de los casos nos cortamos el cabello distinto, nos vestimos de cierto modo, y hay personas así, ciertos padres o ciertas personas grandes así, ¿no? Pero lo más gracioso es que de repente lo que sucede es que luego nos enteramos por otras fuentes, ¿verdad? Por la hermana de ese señor, por la hermana o la tía de alguien, ¿verdad? Nos enteramos, ¿verdad? Y de que cuando ellos eran jóvenes hicieron exactamente lo mismo. Se cortaron el pelo feo, se vistieron con la peor ropa de la época, ¿verdad? No digan amén, pues. O sea, no sé si me están dando a entender. O sea, ellos lo vivieron, ellos también lo hicieron, ellos también fallaron, ellos también perdieron dinero que su papá les habían dado, ellos lo perdieron, y peor que nosotros.
Pero a veces los papás con algunos hijos son malos, ¿verdad? Y no, hijo, y me la vas, no, y vas a sufrir porque no debiste haber hecho esto y así. Y con cualquier situación, por un noviazgo que no les parece, o por alguna cosa que no entienden, o no sé. Y lo que yo me pregunto es si alguien nos perdonó a nosotros, refiriéndonos que quizás el abuelito perdonó al papá y el papá no quiere perdonar al hijo, ¿me explico? Si el abuelito perdonó al papá, ¿cuál es el deber del papá? Perdonar al hijo. ¿Por qué? Porque está haciendo exactamente lo mismo que pasó con él. Prácticamente entiende la situación, pero algo que sucede es que muchos papás no se ponen en el lugar de sus hijos. No dicen, bueno, mi hijo está igual que yo, está pasando la misma situación, la está pasando mal también. Mi trabajo como papá es perdonarlo y enseñarle cómo hacerlo bien. Hace unos días hablé con una persona y me decía, es que hay maneras de hablar. De repente yo soy muy directo para decir las cosas, ¿verdad? A veces fallo mucho en eso, que digo muy directas las cosas en ciertas situaciones. Y diría por ahí, soy brutalmente honesto, ¿no? De repente. Y de repente alguien me dijo, es que hay maneras de decir las cosas, ¿verdad? En vez de decir, qué feo te cortas, deberías decirle, te pago un nuevo corte de cabello para que veas cómo te queda. En vez de decir, no te queda bien esa ropa, ¿sabes qué? Te voy a enseñar cómo vestirte, ¿verdad? No, hay maneras de decirlo, al igual que los papás tienen forma de decirle a sus hijos que están mal. Incluso si están mal, su deber es perdonarlos, pero sabiendo que están mal, bueno, ni modo, ¿verdad? Hay que esperar a que sufran las consecuencias y entonces se van a dar cuenta de lo que realmente, lo que usted le estaba diciendo, ¿no? Hay hijos que no entienden, que no entendemos por las buenas, algunas veces tenemos que entender por las malas. ¿Sí o no? Porque hay hijos que son bien rebeldes, hay bien hijos que son tercos, ¿verdad? Que su mamá, no te juntes con esa gente, ahí van y se juntan. No andes con esa chica, ahí van y andan con esa chica, ¿verdad? Hay hijos que son tercos, pero no por ser tercos quiere decir que usted no las pueda perdonar. No por ser tercos quiere decir que usted no pueda amarles, ¿verdad? Algo que debemos entender, que la falta de perdón, o sea, el no tener perdón en nuestra vida, una de las cosas que provoca es de que nuestra ofrenda o nuestra adoración no sea recibida. En Mateo 5:23 nos dice, por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar, o sea, a la iglesia, en este lugar, yo qué sé, dice, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. A veces tomamos el perdón como un segundo término, porque hay gente que nos topamos, que de repente lo tú ves en la iglesia, no, sí, gloria a Dios, y están danzando y caen, y qué bonito, ¿no? Verlos. Pero hay algo en su vida que todavía no perdonan de alguien. No perdonan a su esposo, no perdonan a una mujer que los trató mal en el trabajo, no perdonan a su jefa, no perdonan a ciertas personas, no perdonan a veces a sus hijos, ¿verdad? No, es que mi hija no entiende y no la va a perdonar por los siglos de los siglos. Hermana, no sea usted rollera, lo va a perdonar a su hija, ¿verdad? No, es que si yo con aquel, y no lo va a perdonar. ¿Quién a rato le va a traer el nieto y ahí va a estar feliz? Deje de estar diciendo mentiras. Porque a mí me sorprende esa gente, ¿no? ¿Cómo dice uno así, y cómo no lo perdona? O sea, ay Dios, ¿no? Algo que debemos de saber, que todo en la vida, lo que nosotros hagamos, lo vamos a pagar de algún modo. Lo vamos a pagar bien o lo vamos a pagar mal. Si alguna vez fallamos en la juventud, a los que son grandes, de alguna forma lo vamos a pagar. Algo que de repente dicen mucho los papás, ¿no? Dicen, cuando seas papá vas a pagarlo con tus hijos, ¿no? Y mi papá me dijo el otro día, y sí es cierto, me dijo, ¿no? Así que dije yo, ya me acordé de todo lo malo que hice, dije, híjole, ni modo, ¿no? Me va a tocar pagar. Y bueno, el asunto aquí dice, la falta de perdón provoca que nuestra ofrenda, nuestra adoración no sea recibida, porque digo, a veces vienen personas al altar y vienen a ofrecer su adoración y todo, pero tienen problemas en su casa, tienen problemas con ciertos, algunos de sus hijos tienen problemas con su esposo, tienen problemas en el trabajo. Y a eso se refiere la palabra de Dios. Tienes que resolver esas broncas primero para que Dios acepte tu adoración. Porque eso, ¿sabe qué es? Adorar sin perdonar es hipocresía.
¿Por qué? Porque usted está adorando. Bueno, ¿y por qué está adorando a Dios? Porque Él me amó, Él me perdonó. Entonces, ¿por qué tú no perdonas al que te hizo algo? ¿Sí o no que perdonar es difícil? A mí me ha tocado tener un montón de gente en mi vida que a mí me molestan. Hay gente que a mí me ha irritado durante toda mi vida, y de repente yo así, había tiempos que hasta los quería yo ahorcar, ¿verdad? Como dice ahí del siervo malo, que hasta lo estaba asfixiando aquel otro. Y dice uno, esto lo quiero ahorcar, ¿no? Y a cada rato enojado con ellos. De repente estás comiendo tacos con chile y te acuerdas de esa persona que odias, ¿verdad? Entonces, los vas a pagar, aguantándote el chile, ¿no? El aguacate. Hasta cuando comen se acuerdan de la persona que odian. ¿Por qué? Porque no perdonan. No se acercan a pedir una disculpa, o mínimo decirle, perdóname porque me hiciste enojar, ¿verdad? Porque hay que acercarse. A mí me tocó, le digo, varias personas así en mi vida, que yo literalmente llegué quizás a odiar a alguna de ellas, pero de repente he tomado esa decisión, ¿verdad? Hubo gente con las que no me llevaba bien hace algunos años, que incluso en mi proceso de crecimiento, de liderazgo, ni siquiera me ayudaba ni nada, pero de repente Dios me ha dado un amor de acercarme y hablarles, y de algún modo encontrar la manera de hablarles, y al rato terminan trabajando conmigo. Y oye, ¿cómo pasó si este me caía re mal? Este es de las personas que más me criticaba, que más me odiaba. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo que eso funcionara? Fue el perdón. Decir, ¿sabes qué? Bueno, estuviste en una, no sé, quizás fallé yo porque estuviste en una etapa de mi vida que yo me portaba muy mal, que no era el mejor líder, que no era el mejor pastor, que no era el mejor papá, no era el mejor hijo, pero te pido una disculpa porque pues eso pasó, pero ya pasó, ¿verdad? No podemos vivir del pasado. Hay una caricatura que a mí me recuerda una frase, ¿verdad? No voy a decir qué caricatura es para que no digan, pero dice, no me enfoco en el pasado porque me distrae de la hora. Y es cierto, no puedes estarte enfocando en el pasado. Es que esa persona no me quiso invitar pizza un día. ¿Y qué? Si no te quiso invitar, ya tiene 3, 4 años de eso. Invítale una tú para que se aliviane, ¿no? Que vea que tú se invitas y bien no. Es tiempo de hacer eso, acercarse a personas. O si hay personas, sí o no, que ya no podemos acercarnos a ellas porque son tóxicos, porque quizás ya no los puedes ver, en el sentido de que se fueron a otra ciudad o ya se murieron, pero en nuestro corazón debemos tomar la decisión de perdonar. Debemos tomar la decisión de decir, bueno, lo voy a perdonar, no voy a causarle problemas. Si tengo la oportunidad de pedirle perdón, le voy a pedir perdón, pero es tiempo de hacer eso. Incluso, por ejemplo, a mí me ha tocado de repente, todos los papás y todos los hijos han tenido sus diferencias feas y muy feas de repente, pero a mí me ha tocado sentarme con mi papá, ¿verdad? Él se sienta ahí en el sillón, yo me siento. Una vez que me acuerdo que nos sentamos ahí los dos, ¿verdad? Y empezamos a hablar de todo lo que me amargaba a mí, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Mi falta de perdón, ¿verdad? Mis raíces de amargura, que yo, a veces los hijos guardamos ese rencor, ¿verdad? Y decía mi papá por ahí de que cuando son los primeros hijos, o sea, el primer hijo es el que más sufre, ¿verdad? El que más lleva, el que más le regañan, el que más no sé, el que más ¿cómo decirlo? El que más le toca la parte mala, diría, ¿no? En algunos casos, porque a veces hay papás que tienen 1, 2, 3 hijos, ¿verdad? En el segundo, tercer hijo ya están más tranquilos, ¿no? Los que nada más tienen uno, pues lo consienten a ese uno, ¿verdad? Pero los que sí tienen 3 o 4 hijos lo entienden, ¿verdad? Y a veces me ha tocado sentarme con él, me tocó hace unos años sentarme con él, y los dos lloramos y los dos nos quebrantamos y nos pedimos perdón. ¿Por qué? Porque ambos teníamos cosas que nos guardábamos ambos, ¿no? Que no queríamos sacarlo del corazón, pero ¿sabe cómo se soluciona? Perdonando y pidiendo perdón. Sentándose, decir, ¿sabes qué? Te fallé, papá, porque no sé, me diste dinero y lo perdí, o no debí juntarme con esa persona y me junté, no debí tomar alcohol y lo tomé, ¿verdad? Y el papá igual, ¿sabes qué, hijo? No debí haberte golpeado aquella vez, perdóname, ¿verdad? Eso tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque eso va a provocar que nuestra adoración sea genuina, que todas las ofrendas que nosotros llevemos al altar de Dios sean recibidas por Él, ¿verdad? Porque si no, somos hipócritas en venir acá y no perdonar a alguien, en venir acá y guardar rencor en nuestro corazón hasta que nos pudra dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque en el corazón se va guardando, y cada vez hay gente que incluso ve a una persona y ni lo puede ver, ¿verdad? Me toca verlo porque está aquí en la iglesia, si no, ni lo veo, ¿verdad?
Y uno se sienta aquí y el otro está allá porque no lo vea. Al final ni se ven porque uno sale allá, el otro se mete por ahí, ya no se mira. No, eso se llama hipocresía, iglesia. Tienes que aprender a perdonar, aprender a decir, oye, ¿qué onda? Ya hay que tratarnos bien, ¿verdad? Ya hay que portarnos bien, ya. ¿Sabe por qué? Porque Jesús viene por una iglesia que sabe perdonar. Viene por una iglesia que fue perdonada también. ¿Sí o no? Él nos perdonó a nosotros ¿por qué no vamos a perdonar a alguien? Y es lo que nos menciona, bueno, lo que debemos entender, que nuestra ofrenda puede ser estorbada, lo que nosotros queremos hacer por lo que no perdonamos. También cada uno de los ministerios es una ofrenda que damos a Dios. La falta de perdón puede estorbar a tu ministerio, puede estorbar a lo que tú quieres dar para Dios, ¿verdad? Porque Dios dice, bueno, este viene a mí, pero no perdona a su papá, no perdona a su hijo, no perdona a su hija. Entonces, ¿para qué estás dando algo si no lo estás dando bien? Por eso Dios en la Biblia menciona de que todo lo que es para Él tiene que estar bien hecho. Y tiene que ser bien hecho. ¿Por qué? Porque Él tiene que recibir todo lo bueno de nosotros. Todo lo mejor que podemos dar, lo tenemos que dar de corazón. Y cuando en nuestro corazón no hay falta de perdón, en nuestro corazón no hay un perdón genuino, ¿verdad? Como dice ahí en la última versículo que leímos en el 22, dice, en el 22 no, está en el 34, dice, y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano, porque cuesta, pero dice, cada uno de ustedes debe perdonar de corazón. Y si lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Todo lo que le estoy diciendo es porque lo dice ahí. Y si usted no perdona a su hermano, a su hijo, a quien sea, entonces arranque la hoja de su Biblia y lo tira a la basura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está usted negando lo que está diciendo ahí. ¿Sí o no que la Biblia lo está diciendo? Está diciendo, tienes que perdonar para que seas perdonado, ¿verdad? Y es lo que tienes que ser perdonar porque fuiste perdonado más bien, no que vas a ser perdonado porque ya fuimos perdonados. Porque dice la Biblia que todos estábamos lejos de la presencia de Dios, pero Él nos quiso tener cerca, Él nos perdonó a nosotros. Al final voy a mencionar un poco más sobre eso. Aquí algo que debemos entender es que no basta con perdonar, como dijo ahí el Señor, una vez, 2 veces, sino dijo 70 veces 7, o sea, es todo el tiempo perdonar una y otra vez. Yo hablaba con una persona con la que he tenido ciertas diferencias últimamente y le digo, es que lo que te pasa a ti, le digo, y lo que me pasa a mí es que muchas veces no pedimos perdón. Le digo, yo he escuchado en muchos lugares que gente tiene problemas, pero ese mismo día lo resuelven. Ese mismo día logran quitar esa piedra que está en su camino, ¿me explico? Y me tocó decirle eso a esta persona. Le digo, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que pasa? Es que tú no me perdonas ni yo te perdono a ti, le digo. Y debemos de perdonarnos, ¿para qué? Para que todos los días, o sea, es que tú dices, es que tú me ofendes demasiado, pues vos también me ofendes igual. ¿Sí o no? Y mucho de eso quizás pasa en los noviazgos, en los matrimonios, pero ¿sabe de qué se trata? El amor es de perdonar, de pedir perdón, de saber perdonar. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia nos está diciendo una y otra vez, al día siguiente otra vez, la vez que viene, la semana que viene otra vez. ¿Por qué? Porque todo el tiempo fallamos, pero todo el tiempo el perdón es como algo que debe de tapar esos fallos, algo que debe de sellar esos agujeros que abrimos en nuestras vidas, deben de estar sellados. Y algo que debe de saber es que la falta de perdón provoca desamor y amargura. El que mucho se le perdona, mucho ama, dijo Jesús. ¿Sí se acuerdan de eso? Dice la palabra de Dios que una mujer vino a los pies de Jesús. ¿Sí se acuerdan? Una mujer vino a sus pies y dice que tiró un perfume, lloró porque otra mujer le tiró perfume, pero aquella mujer lloró y con sus cabellos enjuagaba los pies de Jesús. Y entonces un hombre que estaba ahí, que era fariseo y todo el rollo, dijo, si fuera un verdadero profeta sabría qué clase de mujer le está tocando, qué clase de mujer está en sus pies. Y entonces Jesús, sabiendo lo que él pensaba, ¿qué le dijo? Le dijo, yo entré aquí, ni caso me hiciste, pero esta mujer vino aquí porque quiere ser perdonada. Dice, y al que mucho se le perdona, mucho ama. Dice, y menciona una palabra similar a la que leímos al principio, ¿sí se acuerdan? Dice, había un hombre que le debía 500 denarios a su jefe, ¿no? Y aquel jefe lo perdonó. Y vino otro que le debía 50 y también lo perdonó.
¿a quién ama más? El que se le perdonó más. Yo no sé cuántos pecados, cuántas cosas Dios te perdonó a ti. Yo no sé qué vida tuviste, porque hay gente que dice, no, es que eso era un borracho, era una prostituta, era un vago, era un drogadicto, Es lo que la gente no entiende a veces, ¿verdad? Del mundo. Piensan que seguimos siendo los mismos. No, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó primero a nosotros. Que a pesar de que no merecíamos el perdón, Él nos perdonó. Y es lo que Jesús le dijo a aquel fariseo: el que más perdona, más ama. ¿Qué quiere decir? Que entonces si no perdonamos, entonces tampoco tenemos tanto amor como lo que a veces decimos tener. ¿Por qué? Porque entonces estamos poniendo un tapón diciendo, no, es que no puedo perdonar, entonces no puedes amar. Así de sencillo. Si no perdonas, no puedes amar tampoco. Si no perdonas lo suficiente, entonces no puedes amar lo suficiente. Por eso eso debemos entender, porque ahí el Señor Jesús dijo: el que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces quiere decir, el que no perdona tanto, no ama tanto. ¿Me explico? Porque estamos leyendo la parte contraria a eso. El antónimo a eso quiere decir que si no perdonamos mucho, entonces no amamos mucho. Ay, no, pero yo soy hijo de Dios y yo amo a todos, excepto aquel que me cae mal. Pues no. ¿Qué es eso? Hay gente que es así, ¿verdad? Yo respeto a todos, al pastor, a aquel, pero a mi líder de célula no, porque me cae mal. A esa hermanita que no me dio chicle tampoco la quiero. Esa hermana que me está cobrando la deuda que tengo con ella tampoco. Tranquila. Es tiempo de amar, es tiempo de perdonar. Y ahora le quiero comentar lo que el perdón provoca en nuestras vidas. El perdón en nuestras vidas provoca amor en nosotros. Debemos amar a Dios porque Él nos amó primero y Él nos perdonó antes de fallarle. Algo que es sorprendente de Dios, ¿sabe qué es? De que Él no esperó a que nosotros le falláramos. No esperó a que nosotros hiciéramos algo malo y ya nos había perdonado. ¿Sí se da cuenta de eso? Porque es sorprendente escuchar a alguien que perdonó a alguien que le hizo algo muy malo, ¿verdad? No, perdonó porque mató a su hijo. Wow, ¿no? Ves una historia en Facebook, en YouTube, wow, ¿no? O sea, la mujer llegó y le dijo que lo perdonaba a pesar que había matado a su hijo. Incluso le habló de Jesús y se volvió en cristiano ese amigo, ¿no? Y tú dices así, wow, ¿verdad? O sea, ¿qué nivel de perdón es ese, ¿no? De poder decirle eso a esta persona. Y lo más sorprendente es de que nuestro Dios no solamente hizo eso, ¿verdad? No solamente fue algo sorprendente que perdonó algo demasiado grande, sino que desde antes de que falláramos, Él ya nos había perdonado. ¿Sí sabía eso? Porque nosotros vivimos en el tiempo que es el Cronos. El Cronos es un tiempo limitado, un tiempo limitado. Por eso en la Biblia leemos cuando dice la palabra de Dios: de eternidad a eternidad Dios es Dios, ¿verdad? Dice eso, la palabra del Señor. Pero ¿por qué lo dice? ¿Quiere decir que hay dos eternidades? No, es una eternidad, pero nosotros estamos en medio de esa eternidad, que es el Cronos, el tiempo en el que estamos viviendo. Y ¿sabe qué? Jesús ya sabía que tú y yo le íbamos a fallar. Dios ya sabía que tú y yo le íbamos a fallar. Por eso en la Biblia estas palabras están escritas desde hace casi 2000 años y están puestas ahí diciéndonos palabras de perdón, sin saber que nosotros íbamos a fallar, sin saber para iniciar que nosotros íbamos a existir. Ninguno de nosotros pudo haber dicho que sabía que iba a existir, ¿sí o no? Pero Dios sí lo sabía. Dios sabía que en este año o en otros años iba a haber gente naciendo, gente encontrándose con Él, y se iban a encontrar con palabras como esta. Por eso yo digo que el perdón provoca amor, porque en primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, o sea, por nuestras fallas. ¿Sí me explico? Lo que está diciendo primera de Juan 4:10 está diciendo de que Dios nos amó desde antes que falláramos. Y ese es el maravilloso amor de Dios, que no podemos medirlo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto, porque Él nos ama demasiado que desde antes que le falláramos, Él ya nos había perdonado. ¿Y por qué les digo esto? Porque miren, el Señor
ve el futuro desde el principio, desde la antigüedad. Él ya había visto lo que íbamos a vivir hoy. Incluso están escrito en Apocalipsis, en un montón en Daniel está escrito muchas cosas que van a pasar en nuestros días. Pero aquí, luego también en Lucas 23:34 dice, cuando Jesús estaba en aquella cruz, si se acuerdan, ¿verdad? Donde Él limpió nuestros pecados, nos limpió de la maldad. Él estaba ahí, en esa cruz. Y la gente empezó a lanzar maldiciones contra Jesús. Empezó a decir, tú no eres hijo de Dios, tú ni eres. Incluso le pusieron una madera ahí que decía que era el rey de los judíos. Se andaban burlando de él, ¿verdad? Incluso a mí me sorprende, de repente hablaba yo con otra persona y le decía, ¿sabías que por qué Jesús habló en otro idioma cuando la gente empezó a insultarlo? Y me decía, no sé por qué, porque él no quería que ofendieran a Dios, no quería que blasfemaran contra Dios, por eso él habló en otro idioma, ¿no? Dice, es como si, nosotros hablamos español y ya se ponen a hablar inglés y no todos lo entendemos, entonces no le vamos a entender qué está diciendo, ¿verdad? Algunas personas no le vamos a entender, ¿no? Y no lo entiendo. Pero cuando, por ejemplo, hacen eso, ¿sí ha visto esas de repente cosas que pasan? Digamos los que hablan tzotzil, ¿verdad? Están, y ni sabes qué están diciendo, ¿verdad? Pero están diciendo ahí, ¿no? De repente, por ejemplo, no sé, saben hablar ese idioma, ¿verdad? Saben español y tzotzil, pues hablan en tzotzil para que uno no le entienda. Algo así hizo Jesús para que la gente no entendiera lo que decía y así no blasfemaran contra Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Jesús habló en otro idioma, dice que habló en arameo y dijo Elí, Elí, lama sabactani. Eso quería decir, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, saben eso, ¿verdad? Pero cuando Él estaba en esa cruz dijo eso para que la gente no blasfemara contra Dios. ¿Sí se dan cuenta del nivel de inteligencia de Jesús? Aún estando moribundo, aún estando ya a punto de morir, cuando ya ni tenía sangre en el cerebro, aún así sabía usarlo bien. Aún así dijo, voy a hablar en otro idioma para que estos no se condenen ellos solos, para que estos no se vayan más al infierno, que de por sí algunos días se lo merecen. Yo voy a hablar en otro idioma, ¿por qué? Porque estoy muriendo por ellos, porque quiero que por esto ellos tengan perdón. Y cuando Jesús estaba ahí, a mí me sorprende en esa parte, Lucas 23:24, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es lo que Él estaba diciendo, que la gente que lo estaba crucificando, la gente que lo golpeaba, no sabía lo que estaban haciendo, que estaban clavando al Hijo de Dios en un madero. No lo sabían, no lo entendían, ¿verdad? Y esta gente no entendía lo que estaban haciendo. Por eso Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero lo más sorprendente es que Dios ya sabía que eso iba a pasar. ¿Sí o no? Sí. Ya había todo un plan de redención. Sabían cuándo iba a llegar Jesús, cuándo se iba a morir, cuándo iba a resucitar por nuestros pecados. ¿Por qué? Por nuestro ¿qué? Diga conmigo, perdón. Por nuestro perdón. A Jesús le costó todo eso, nuestro perdón. Y ¿sabe qué? Él nos perdonó antes que nosotros le falláramos a Él. Porque desde hace casi 2000 años, como les digo, eso está escrito ahí. Y sigue actuando hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque nosotros fallamos, pero Él ya nos perdonó antes. Nosotros fallamos, dice la Biblia, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él, por su amor, dice, Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros tengamos perdón, y al tener perdón tenemos amor. No podemos tener amor si no tenemos perdón en nuestra vida. Porque todos nosotros tenemos que tomar esa decisión de perdonar. Esa es una decisión que debemos tomar en nuestro corazón. Esta noche nosotros debemos de tomar esa decisión, ¿verdad? Yo no sé a quién tienes que perdonar, ni me voy a meter en eso, pero sí debes de aprender y tomar esta semana de tarea de decir, voy a buscar a esa persona, voy a pedir un perdón con él. Voy a pedirle que ya no estemos en ese plan, ¿verdad? Que podamos estar bien. O si ya no tienes la oportunidad de hablar con esa persona, tomes esa decisión. Porque Dios, a pesar de que no todos vimos a Jesús en la cruz, no todos lo vimos ahí, aún así Él a través de eso nos perdonó a todos. A todos los humanos nos perdonó por el sacrificio de su propio Hijo. Quiere decir que nosotros no podemos hacer menos que Él, porque si Él nos amó primero, entonces, y si Él nos perdonó primero, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? Si nuestros pecados fueron limpiados por Él, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar lo que los otros hacen para nosotros?
Hace 2 días hablaba con un muchacho, él me decía que cómo ha sido el proceso de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, de siendo pastor o de líder y todo eso. Le digo, ha sido bien difícil, le digo. Gente en mi contra, gente hablando mal y todo eso. Y le digo, hace, no sé, 5 años me importaba mucho, me afectaba así grueso, feo, ¿no? Y lloraba a veces y sufría y todo. Y de repente ya empiezo a crecer y maduré y le digo ahora, la verdad le digo, ¿sabes qué? Me vale gorro, no me importa. Si habla mal de mí, pues ¿qué más? Tampoco voy a ir a regañarles, tampoco me voy a morir porque hablen mal de mí, tampoco me voy a morir porque no les caiga yo bien, ¿qué me importa? Lo que debo de hacer es la voluntad de Dios. Y si hago la voluntad de Dios, entonces algún día ellos podrán perdonarme, quizás si les hice algo. Y por la gracia de Dios es donde yo estoy, le digo. No estoy ahí porque soy hijo de pastor nada más, no estoy ahí porque se me ocurrió nada más, no, sino que desde el principio, ¿verdad? Hay un texto que a mí siempre me pega en el corazón, que está en Isaías 49, dice, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. A mí me gusta esa frase, ¿por qué? Porque Dios desde el vientre de todas nuestras madres, Él dijo nuestro nombre. Ahora, si se dan cuenta que Dios sabe el futuro desde el principio, porque si desde el vientre de nuestra madre pronunció nuestro nombre, ¿cómo es que Él lo sabía? Si nuestros papás ni siquiera lo habían decidido. Porque dicen por ahí que las estadísticas dicen que los papás deciden el nombre del bebé un mes antes de que nazca. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es que Dios pudo decir nuestro nombre si ni siquiera nuestros padres sabían cuál era? ¿Cómo es que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros si ni siquiera habíamos nacido nosotros? ¿Cómo es que Él pudo perdonarnos a nosotros si ni siquiera le habíamos fallado, ni siquiera habíamos nacido? Porque de eso habla el amor de Dios, que Él nos perdona, que Él nos ama, que Él nos hace levantarnos todos los días. Su misericordia es nueva cada mañana. ¿Por qué? Porque Él sabe el fin desde el principio. Él sabe que estaríamos en este lugar esta noche para adorarlo a Él, para buscarlo a Él, para pedirle misericordia, para pedirle su amor una vez más, para decirle mañana quiero perdonar a esa persona y al día siguiente lo quiero volver a hacer y al día siguiente lo quiero volver a hacer. Otra vez. De eso se trata. Él lo va a hacer cada vez que tengas que perdonar a alguien, Él te va a dar la fuerza. Cada vez que tengas que amar a alguien, Él te va a dar la fuerza también para amar a esa persona. ¿Por qué? Porque Él ya sabe qué se siente. Cada uno de nosotros necesitamos ese amor de Dios, necesitamos ese perdón de Dios en nuestras vidas, porque algo, sí o no, ¿cuántos de aquí le piden perdón a Dios todos los días? ¿Cuántos le fallan aquí a Dios por lo menos todos los días? ¿Sí o no? Yo le fallo a Dios a cada rato, ¿no? Y como todos, porque también soy humano y de repente no perdono a alguien, de repente me enojo con alguien, de repente odio a alguien y pues le pido perdón a Dios, ¿verdad? Y le pido perdón a la persona, pero a veces también pecamos con otras cosas y tenemos que pedirle perdón a Dios, ¿sí o no? Decimos, Dios, ¿sabes qué? Perdóname porque te fallé, perdóname porque no hice lo que tenía que hacer, perdóname porque no soy lo suficientemente bueno como para ser tu hijo. ¿Alguna vez has hablado así con Dios? Le has dicho, yo no soy ni siquiera sé por qué me llamaste a ser cristiano si ni siquiera parezco uno. Ni siquiera soy tan bueno como para estar ahí, pero no estás aquí porque seas bueno, no estás aquí porque seas el mejor, no estás aquí porque eres el mejor de tu familia, no estás aquí porque tienes mucho dinero, no estás aquí porque tienes poco dinero, estás aquí porque Él te perdonó. Eso es lo que debes entender. Y debes de vivir en ese perdón de Dios todo el tiempo. Porque si Él nos recomendó a nosotros perdonar una y otra vez, es porque Él lo hace a diario con nosotros. Es porque Él dice que su misericordia es nueva cada mañana, o sea, todos los días. Dios te perdona una vez más y mañana vuelves a fallar y te perdona otra vez. Y al día siguiente te portas mal 2 veces, pues te perdona 2 veces. Y es lo mismo que nos pide a nosotros, como hijos suyos, como imitadores de Cristo, amar a las personas y pedir perdón todo el tiempo. Porque a veces no usamos eso, pero el perdón es un arma que podemos usar a nuestro favor. ¿En qué sentido? De que cada vez que pedimos perdón, cada vez que logramos tener una comunión con alguien. A mí me ha tocado recibir beneficios por haber pedido perdón. No sé si a usted le ha pasado lo mismo,
Quizás le pidió perdón a alguien y ese alguien al rato le invita a algo, al rato ese alguien le presta dinero que nadie más le prestaría, al rato esa persona hace algo que nadie más haría por usted. ¿Por qué? Porque usted aprendió a perdonar primero. Y lo que todos nosotros necesitamos en nuestra vida, el perdón todos los días. Al igual que Jesús nos perdona, igual, ¿sabe por qué Él nos da de su misericordia todos los días? Para que nosotros tengamos misericordia con los demás, todos los días. Por eso dice que Él nos lo da cada mañana, cada día que nosotros levantamos. Hay que decir: Señor, ¿sabes qué? Hoy voy a perdonar a alguien, hoy voy a tener misericordia de alguien, hoy voy a ver qué puedo hacer por alguien. Es lo que a Dios nos mandó a hacer. Nosotros estamos en este lugar porque Jesús nos amó primero. Estamos aquí porque Él nos perdonó primero sin haberle fallado. Y eso siempre se lo voy a agradecer a Dios, porque digo: Señor, ¿cómo es que tú sabes que si yo iba a nacer, te iba yo a fallar? Porque sabe cómo es el ser humano, sabe que el ser humano tiende a pecar, pero Él tiende a perdonar. Es lo que a mí me gusta de Dios, que Él tiende a perdonar, no a juzgar. Una de las historias que más me impresiona de la Biblia es cuando aquella mujer llegó ahí a los pies de Jesús, pero porque lo trajeron los fariseos, ¿sí se acuerdan? Que semidesnuda la tiraron ahí enfrente de Jesús, y la mujer tirada en el piso. Hay una frase que dice: el único que podía juzgarla no la juzgó y la perdonó. Jesús era el único capaz, el único que tenía la posibilidad de aventar la primera piedra y no la hizo. ¿Por qué? Porque todos los demás ahí: hey, ¿qué vas a hacer? ¿Lo matamos o no? Y Jesús dijo: pues los que no han pensado lo mismo que ella, que arrojen la primera piedra. Y nadie se atrevió, porque todos eran igual de cochinos y pecadores. Todos eran igual de malos que ella. Todos eran igual que eso, al igual que nosotros. No todos somos perfectos. ¿Por qué? Porque la maldad está en nosotros, pero a pesar de eso Dios nos ama, ¿verdad? Y lo que le dijo a los fariseos: el que se libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ninguno lo aventó. Dice que cuando Jesús se puso de pie había un montón de piedras ahí. Pero yo me imagino que cuando trajeron a esta mujer a los pies de Jesús, ¿qué dice la Biblia que estaba haciendo Jesús? Estaba escribiendo. ¿En dónde? En la arena. ¿Y sabe por qué hizo eso Jesús? ¿Por qué estaba escribiendo en la arena? Porque no sé si alguna vez se lo preguntaron. Porque la mujer no estaba de pie, la mujer estaba viendo el piso. Yo me imagino que avergonzada estaba tirada ahí viendo el piso aquí. Pero yo me imagino que lo que Jesús le estaba escribiendo aquí, le dijo: no te preocupes, todo va a estar bien. Yo estoy contigo, yo te perdono, no le hagas caso a estos. Yo imagino que eso le estaba escribiendo a la mujer. Jesús le estaba escribiendo. ¿Por qué? Porque es el único lugar a donde podía ver la mujer, y todos los demás juzgándolo. En nuestra vida igual pasa todo eso muchas veces. Toda la gente nos quiere juzgar a veces por un error que ellos también tienen en ellos, y no perdonan. Pero aquel que murió por nosotros es el único que puede perdonarnos, el único que se puede poner de rodillas y decir: no, ¿sabes qué? Yo soy el único que te puede juzgar, pero soy el único que te puede perdonar también. Y para eso está hoy Jesús aquí una vez más. Porque Jesús quiere hacer eso con nosotros. ¿Cuántos esta noche quieren decirle a Jesús que necesitan su perdón? ¿Y cuántos quieren perdonar a otros? Porque recibir el perdón de Dios: sí, Señor, perdóname, ay, te amo. Pero ¿cuántos quieren perdonar a los demás? Los que quieran perdonar a los demás, vengan acá adelante donde estoy aquí. Vengan acá, que pase el del piano, por favor. Póngase de pie, por favor, iglesia. Si no va a pasar, por lo menos póngase de pie. Y venga aquí por esa misericordia de Dios, por ese perdón de Dios. Si te hizo falta esta semana el perdón de Dios, quizás no todos los días viniste al altar, no todos los días viniste a pedir perdón a Dios. Aprovecha hoy, dile: Jesús, perdóname. No puedo ser tan perfecto como tú, pero te quiero pedir disculpas. Y dile que te llene de esa capacidad de perdonar. Dile: Señor, yo solito no puedo perdonar, porque solo yo soy un inútil, soy nada. Necesito que tú me des la fuerza para perdonar a ese hermano, a esa hermana, a ese sobrino, a esa prima, a esa hija, a ese marido, a ese ex esposo. Necesito la fuerza de tu mano para hacer tu voluntad. Dile: yo no puedo solito, yo sin ti no soy nada. Dile a Jesús: Señor, esta noche quiero que tú me llenes de tu perdón.
me llenes de tu misericordia. Vamos, iglesia, si tú todavía quieres pasar, pásale, no tengas vergüenza del que está a tu lado. Tú ven acá adelante y dile a Jesús: Señor, perdóname. Si toda esta semana no me puse a cuentas contigo, hoy te pido perdón. Si esta semana que viene te he de fallar, te pido perdón de una vez. Al igual que tú me perdonaste antes de que fallara, hoy te pido perdón también. Si tienes que perdonar a alguien, dile allá a Jesús, dile al Señor: Señor, perdono a esa persona, perdono a ese hombre, a esa mujer, a ese sujeto que me hizo algo que no debí vivir. Dile a Jesús ahí donde estás que lo perdonas. Menciona el nombre de la persona, dile: Señor, perdono a esta persona. Quizás si ya no tienes la oportunidad de pedirle perdón, quizás es un papá que ya murió, quizás es alguien que ya vive en otro lado y ya no puedes pedir perdón. Dile a Jesús: Señor, dame tu perdón a través de mí, Señor, para esta persona. Ahí donde estás, perdona a esa persona. Dile: Señor, lo perdono. Perdono a esta persona que hizo algo en mi contra. Esta persona que me hizo sentir mal. Esta persona que me hizo sentir miserable. Lo perdono esta noche. Lo perdono esta noche porque quizás la otra persona ni siquiera lo tiene en cuenta, pero para ti te ha afectado durante años. A ti te ha afectado durante décadas. Dile al Señor: perdono a esa persona hoy. Perdono a esa persona que no quiso ayudarme. Perdono a ese familiar, perdono a ese sobrino, a ese hermano, a ese hijo esta noche. Y te pido que me des fuerza para perdonar todos los días. Te pido que me des fuerza, me des tu amor para perdonar todos los días. Porque sé que sin perdonar no puedo tener amor. Sé que sin perdonar no puedo tener amor y mi adoración es estorbada. Sí, Señor. Venimos delante de ti esta noche pidiendo tu perdón a nuestra vida, Señor, y pidiendo que nos llenes de perdón para perdonar a los demás. Nos llenes de perdón para perdonar a otros. Nos llenes de perdón para perdonar todos los días, a cada momento. No 7 veces, sino de 70 veces 7. Una vez tras vez. Que vez tras vez podamos perdonar. Que una y otra vez podamos perdonar. Que día tras día, en cada momento que alguien nos ofenda, podamos perdonar.